A partir de este trabajo previo, ¿no es cierto?, que ha realizado el CR2, nos preguntamos cuáles eran las bases teóricas de este concepto nuevo que está en este informe, que es el de acción climática justa. Y para poder hacer esta investigación, nuestra pregunta fue cuáles son las bases de los conceptos relacionados con la justicia en la acción climática, que identificamos como dos: justicia climática y transición justa. Para llegar a algún resultado, lo que hicimos fue una revisión sistemática de literatura de corriente principal, particularmente indexada en WOS y Scopus, y esta búsqueda nos permitió identificar una serie de literatura académica que aborda el desarrollo teórico de estos conceptos. La metodología que usamos está explicada en el trabajo, pero en términos muy generales lo que hicimos fue buscar estos tres términos: transición justa, justicia climática y acción climática, en las bases de datos WOS y Scopus, y a partir de un proceso de selección partimos con miles de artículos y llegamos finalmente a identificar 58, que fueron los que revisamos para realizar este trabajo. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar aquellos papers que elaboraran los fundamentos teóricos de estos dos conceptos, justicia climática y transición justa. Y básicamente aquí lo que identificamos fue, en primer lugar, el origen teórico de estos conceptos. El de justicia climática tiene su origen en un concepto previo, que es el de justicia ambiental, que se desarrolla en Estados Unidos en los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no es cierto? Y que ambos conceptos surgen de movimientos sociales, por lo tanto, son conceptos que reivindican una situación de grupos y comunidades. Y esta idea que surge, ¿no es cierto?, en el caso de la justicia climática, desde la justicia ambiental, y en el caso de la transición justa, desde el concepto de transiciones en el ámbito sindical. En el fondo, estos dos orígenes luego se desarrollan teóricamente y adoptan marcos teóricos que permiten su desarrollo, ¿no es cierto?, conceptual. En el caso de la justicia climática, el marco teórico que se aplica es el de la teoría de la justicia, y por lo tanto se identifican dimensiones, que son dimensiones que ha identificado la teoría de la justicia, como la dimensión distributiva, procedimental, de reconocimiento y restaurativa, y se le da un contenido específico respecto del cambio climático, ¿no? Entonces tiene algunos enfoques particulares, como por ejemplo el de justicia transicional o la dimensión intergeneracional, que no está necesariamente identificada en el concepto de justicia ambiental propiamente tal. Y en el caso de la transición justa, su origen está, como les decía, en las fuerzas sindicales, también en Estados Unidos, que incorporan este concepto en el proceso de transición, ¿no es cierto?, de los trabajos, desde trabajos más contaminantes a trabajos más verdes, podríamos decir, y que se focaliza de alguna manera finalmente, cuando surge el debate climático, en el tema de la transición energética. Nosotros identificamos algunos resultados o hallazgos preliminares de esta revisión bibliográfica, que voy a presentar acá, que son algunas ideas que hemos considerado que uno puede deducir de esta revisión bibliográfica. Primero, que la energía constituye una temática central en la transición justa, en el debate sobre transición justa, sin perjuicio que el origen de este concepto, como les decía recién, no está necesariamente en la energía o en la transición energética propiamente tal. Cuando el concepto de transición justa se aplica a materias climáticas, se focaliza el debate en la transición energética, ¿no? Ese diría yo que es uno de los temas que identificamos en esta revisión bibliográfica, y junto con eso la idea o el concepto también que surge es el de justicia energética, ¿no? No solamente transición justa, sino que también justicia energética. Por otro lado, también identificamos que estos conceptos, tanto justicia climática como transición justa, son conceptos que, sin perjuicio que tienen un origen, por un lado, en una idea basada en movimientos sociales y luego en análisis teóricos,
se ha ido formalizando, se han ido formalizando estos conceptos y se han ido de alguna manera institucionalizando, ¿no? Y eso ha sido un proceso bastante reciente. Podríamos decir que fundamentalmente desde el Acuerdo de París, que incorpora tanto el concepto de justicia climática como el de transición justa, en el preámbulo del acuerdo, empieza a formalizarse y a institucionalizarse estos conceptos, ¿no es cierto?, a nivel global. ¿Ah? También eso es importante, que estos conceptos son, a diferencia del origen, que fueron más bien locales, ¿no es cierto?, justicia ambiental y transición justa en el ámbito sindical, se han ido institucionalizando desde una perspectiva global. Y por otro lado, otro tema que también identificamos en esta revisión bibliográfica es que la literatura entiende de distintas formas el contenido de estos conceptos. El origen está más o menos claro, pero el desarrollo teórico ha ido incorporando propuestas divergentes, ¿no?, en torno a qué es lo que se entiende por estos conceptos, en particular el concepto de transición justa. Ha incorporado distintas aproximaciones que van desde propuestas de un concepto más transformador, ¿no es cierto?, que busca modificar el modelo de desarrollo y estructuralmente, hasta otras ideas que, por ejemplo, aproximaciones al concepto tanto de justicia climática como de transición justa desde un paradigma distinto, que es aquel que incorpora a seres no humanos, digamos, una perspectiva o un enfoque ecológico, podríamos decir, a esta idea, ¿no es cierto?, que surge más bien vinculada desde una mirada antropocéntrica, ¿no? Entonces, hay también en la bibliografía revisada este hallazgo, ¿no es cierto?, que estos conceptos no tienen ya una sola identificación o un solo desarrollo, sino que han permitido propuestas divergentes dentro de la teoría. Lo que sí identificamos también en esta propuesta, en esta revisión sistemática, es que la mayor parte del desarrollo teórico se ha realizado en el norte, ¿no es cierto?, en inglés, y por autores que pertenecen a sociedades que no son del sur, podríamos decir, ¿no? Entonces, la idea que teníamos nosotros también con esta actividad es incorporar una mirada que no se encuentra necesariamente en la literatura de corriente principal que identificamos para hacer este trabajo. Y por eso queremos plantear, y yo simplemente hago este breve recapitulación de lo que hemos realizado, con la idea de poder discutir estas dos preguntas con los panelistas que invitamos ahora, ¿no? No sé, Cecilia, planteamos las preguntas directamente y luego tú presentas a los panelistas. Sí, por favor. Ya. Entonces hay dos preguntas que queremos hacerles a nuestros invitados. Primero, que a partir del documento que les enviamos, ¿no es cierto?, si consideran que esta revisión bibliográfica que nosotros hemos hecho da cuenta de todos los elementos conceptuales que ustedes conocen sobre la literatura académica relacionada con estos conceptos, o hay ideas que no identificamos de nuestra revisión bibliográfica, ¿no es cierto?, ideas relevantes que no logramos identificar en esta revisión. Y por otro lado, cómo dialoga este debate conceptual del que da cuenta esta literatura indexada con la mirada conceptual desde Latinoamérica, ¿no? Que eso es algo que nosotros encontramos de manera muy tangencial en la literatura revisada y que creemos es relevante incorporar en este trabajo al momento de lograr identificar cuáles son las bases teóricas de estos conceptos, porque también sabemos, ¿no es cierto?, que estos conceptos han tenido un desarrollo importante en otros ámbitos y sobre todo en Latinoamérica. Entonces, se me olvidó decir, perdón, aquí esto debería haberlo dicho al comienzo, quiénes somos los que estamos trabajando en esto, ¿no? Estamos un grupo de investigadores del CR2 que está compuesto por Cecilia Ibarra, por Gustavo Blanco y por mí, y además contamos con otros investigadores que están trabajando en esta revisión y en esta discusión sobre estos conceptos, que son Macarena Libuy,
Lucy Germán y Tabata Muñoz. Así que disculpen no haberlos mencionado al comienzo, los menciono ahora. Bueno, muchas gracias, Dominic. Eh, Eso. Nuevamente doy las gracias a nuestros panelistas. Como ustedes ven, nosotros estamos muy entusiastas con escuchar sus comentarios, con esta conversación bueno, y agradecidas por la generosidad de compartir sus pensamientos al respecto. Entonces vamos a ir por orden alfabético y la idea es que tengan 10 minutos máximo cada cual para hacer un comentario general en torno a esas dos preguntas. Sabemos que hay muchas otras personas que también quieren escucharles, así es que vamos a empezar, como decía, por orden alfabético. María Paz Aedo es investigadora de la del Centro de Análisis Socioambiental CASA, así es que María Paz, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, también por la presentación. Gusto también de saludarles, ver de nuevo encontrarnos con gente amiga que llevamos tiempo en estas trayectorias de discusión sobre energía. Y bueno, por el tiempo que llevamos aquí también y la espera que hubo, muy breve, yo quisiera ofrecer una mirada desde un lugar que es mixto, que es el que Marisela Zampa habla como de academia anfibia, esta dimensión en donde una persona puede participar del espacio mucho más académico, pero también es parte y ascribe explícitamente a un posicionamiento político desde la sociedad civil. Y desde ese lugar me gustaría compartir algunas impresiones porque desde casa lo que hemos estado trabajando es una manera de aportar desde la reflexión académica, que es tal como ustedes han hecho eso, al debate y al fortalecimiento de capacidades en organizaciones comunitarias. Y en el caso particular de la energía, estas conversaciones nos han llevado a dialogar con organizaciones que están siendo en este momento afectadas por nuevos proyectos energéticos o por formas de extracción de minerales para la transición, en particular en Argentina, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Si se me quedó alguno, pido disculpas a mis contrapartes. Y lo que hemos ido encontrando es una manera de entender la transición que es muy consistente con estas miradas más críticas que ustedes descubrieron también y que pone el foco en una forma de agencia que ustedes también lograron identificar, que es bastante más propositiva de lo que parece desde el punto de vista de la política pública muchas veces. Y desde allí encontramos una serie de iniciativas que tienen que ver con la promoción de energías comunitarias, por ejemplo, en donde aparecen de hecho formas más bien autónomas de generación de energía, algunas más o menos dependientes de los apoyos desde el Estado, pero que en el fondo buscan resolver directamente los problemas de pobreza energética asociados a la transición justa. Es decir, en esta variante como más crítica de reconocer que el problema de la transición, tal como ustedes identifican, tiene que ver con la justicia ambiental y la climática, existen estas iniciativas más agenciales desde los territorios, desde donde se construye la práctica de la reflexión simultáneamente. Es decir, esta manera de hacer energía desde los territorios también contribuye a una reflexión de qué entendemos por autonomía, qué entendemos por soberanía, qué entendemos por pobreza, qué entendemos por necesidad. Esto es algo que a mí me parece importante porque yo también viniendo de la academia a veces se nos olvida un poco que existe construcción reflexiva desde nuestros sujetos de estudio muchas veces y que la pasamos mucho por alto también a veces pensando que es solamente un ejercicio práctico. Y esto tiene bastante que ver con esta idea bastante en boga también desde la sociología más crítica del diálogo de saberes, de empezar a mirar que estas construcciones conceptuales tienen distintas afluentes, ¿sí? Yo en todo caso quisiera honrar y agradecer enormemente el ejercicio de sistematización de las revistas Voces Scopus, porque eso es algo que cuesta mucho hacer y requiere un equipo muy grande y esto nos ayuda a todas como a mirar qué se está diciendo allí. Y ciertamente este ejercicio como de enriquecerlo desde las otras reflexiones que no publican allí, sino que aparecen en distintos folletos, reflexiones, manuales y que están allí en organizaciones de sociedad civil, ONG y fundaciones, podrían contribuir sinérgicamente a construir un corpus más robusto de lo que entendemos por una transición energética y socioecológica situada. Y quisiera rescatar esta idea de conocimiento situado también para aportar desde la reflexión más teórica la posibilidad de mirar esto desde la perspectiva del ensamblaje, ¿sí? De reconocer que aquí hay un entramado complejísimo de distintas corrientes y posibilidades que confluyen muchas veces en un mismo punto, ¿sí? Por ejemplo, la política, la hoja de ruta del gobierno de Petro recoge y mixtura mucho de esta transición corporativa y conservadora en un nivel, es decir, la necesidad de inversión, de transición tecnológica, un dejo tecnooptimista, pero al mismo tiempo incorpora e intenta incorporar como la reflexión histórica de movimientos sociales sobre soberanía, pobreza energética y justicia. Entonces,
Lo que yo querría aportar es que muchas veces estos conceptos son fluidos, pero también son muy mixturados, como que en un mismo lugar pueden estar ocurriendo los fenómenos conservadores y transformadores al mismo tiempo. Esa quizás es una particularidad también desde el sur, en donde existen todos esos movimientos pujantes a la vez, y menos reactiva quizá que desde los movimientos sociales, al menos en mi experiencia, del norte, que están más bien mirando hacia el futuro, como la transición energética hacia un escenario futuro de menor contaminación o de mayor justicia ante el peligro del colapso. Y la particularidad que tiene el sur, que es que ante la evidencia del colapso, ante la evidencia de la afectación y las multiplicidades de daños que ya existen en los territorios, hay más mixturas en esta dimensión. Y esas tres cuestiones me parecen a mí centrales para ir como recapitulando. La cuestión del ensamblaje energético, donde la transición aparece en esta combinación de actores, en esta combinación de perspectivas, algunas más conservadoras que otras. Esta dimensión que tiene que ver con la afectación directa, con la reflexión que surge desde el territorio afectado, que también es conceptual y teórica, y esta posibilidad también de generar a partir de los diálogos de saberes y de reconocer distintas fuentes un concepto más robusto y más complejo de transición. En ese sentido, me parece también muy relevante reconocer la posibilidad de otras economías o de los nuevos materialismos como perspectiva teórica para entender la energía en esta misma fluidez, más que como el objeto energético o el objeto de transición del objeto de política pública, entender cómo permea la práctica, el relato y la narrativa de los actores. En el fondo es más bien cómo se encarnan estas miradas en los distintos posicionamientos que van tomando los actores en los territorios, que también son muy fluidos en un escenario de cambio político más estructural. Hay actores, yo estoy ahora en Bogotá, por eso estoy hablando desde allí, que han pasado desde la sociedad civil al Estado, al diseño de política pública y quedan en este continuo de cómo se hace para salir desde una demanda comunitaria, colectiva y desde este lugar al diseño de una política pública con todos los desafíos que eso implica. Específicamente querría citar que tuvimos la semana pasada un seminario sobre transiciones con Irene Vélez, que fue ministra de Energía y Minas aquí en Colombia, y que ella decía muy explícitamente, como a nosotras nos encantaría poder recoger esta mirada de transición desde la comunidad de justicia, y tenemos el problema de financiamiento desde el Estado y de cómo hacemos justicia a escala más global, con la dimensión de pérdidas y daños que ustedes también mencionaban en el texto. Entonces, por eso es que yo querría más bien rescatar como esta idea de fluidez que ustedes explicitan en el texto y la multiplicidad, mezclado con esta idea de ensamble, con esta idea de que esto es más bien un enjambre de discusiones, donde todos tributan desde formas más transformadas, conservadoras y pueden encarnarlas en distintos momentos a esta discusión más global. Y para ir cerrando, me gustaría también como ofrecer la posibilidad de que esta discusión se abra a las dimensiones de cuestionar el modelo de desarrollo en términos de las necesidades y de hacer un corte vertical, no solamente de transición hacia el futuro, sino de satisfacción de necesidades presentes en materia de energía. Y ese es quizá, a mi juicio, el aporte más significativo desde el paradigma de las energías comunitarias y sus prácticas, que es una manera de resolver los desafíos climáticos de justicia hoy. Es una manera de entender no solamente la demanda que hay que hacer hacia el Estado, que evidentemente sí, o la proyección futura de que otras tecnologías apropiadas o cómo resolvemos otros desafíos que también, sino también mirar como en el entendido que es hoy que está ocurriendo la crisis, en el entendido que es hoy que están ocurriendo estas necesidades energéticas en los territorios, aparecen posibilidades que también son reflexiones, que encarnan estas otras maneras de entender el mundo, entender la vida y entender este entramado entre la energía, la biodiversidad, el agua, las necesidades humanas, las necesidades de otras especies. Eso es lo que yo podría aportar a esta reflexión. Muchas gracias, María Paz. Vamos a seguir entonces dando la palabra a Tomás Aristía, que es director de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Tomás, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con María Paz que es un honor y agradezco mucho también este trabajo que ustedes han realizado y sobre el cual están de limitación conceptual. Eh, y a mí me parece que es fundamental porque de alguna forma los dos conceptos centrales que ustedes han trabajado, el de transición justa y el de justicia climática, son conceptos que nacen y circulan no necesariamente de la academia y que requieren muchas veces también, o es interesante ver cómo ha sido ese viaje hacia estos otros debates más académicos que ustedes están mapeando. Eh, y creo que es importante desde el punto de vista de la investigación que se realiza, y probablemente creo que eso es lo que está en el origen de la idea y del proyecto, porque cuando uno hace investigación empírica sobre estos temas, sobre los procesos, sobre también las formas
las crisis y las formas de injusticia que se generan en los procesos de transición energética y sustentable más en general, aparece la pregunta por cuáles son los criterios normativos de los cuales uno va a evaluar, de qué forma emerge, aparece las formas de injusticia climática, de explotación, de aprovechamiento, etc. Entonces me parece que es fundamental poder reflexionar sobre esos conceptos. Ahora, dicho eso, estoy de acuerdo con María Paz que tanto el concepto de transición justa como el concepto de justicia climática, yo vengo más de los estudios sociales de la energía, así que estoy más cercano al primero, son conceptos súper complejos y elusivos de alguna forma, porque como ella comentaba también, mi impresión es que nacen desde la experiencia, desde los actores, ambos tienen, sobre todo el de transición energética justa, viene del movimiento sindical. Entonces, recientemente solamente han sido apropiados desde la academia, y yo creo que su forma de existencia, por decirlo de alguna forma, es principalmente institucional y fuera de la academia. Entonces, a mí me parece súper interesante hacer esta discusión a nivel desde lo que se ha publicado, por decirlo, en el mundo WOS, pero también me parecería particularmente importante ver cómo estos conceptos viajan y son apropiados instrumentalmente muchas veces desde otros actores. Hay una parte del artículo muy interesante sobre la institucionalización, pero también es interesante, yo creo, plantear de que conceptos como el de transición justa hoy día aparecen prácticamente desde cualquier lugar. Entonces, podríamos decir ahí, como en línea con lo que dice la María Estela Suampa, que estos dos conceptos están en disputa hoy día. Están en disputa, son aprovechados, son instrumentalizados. Entonces, a mí también me parece súper interesante ver cómo se están ocupando, no solamente qué significan. Eh, Ahora, obviamente ese no es el objeto de este artículo y no fue la lectura que yo hice. Eh, Ahora, ya leyendo desde las dos preguntas que hicieron, con respecto a la primera, sobre si la revisión bibliográfica da cuenta de todos los trabajos, bueno, no es mi área de especialidad la discusión conceptual sobre estas dos áreas, pero sí me ha tocado toparme desde la investigación que hago varias veces con ellos, y he tenido que buscar cómo elaborar conceptualmente y abordarlo, que creo que es un trabajo que a muchos nos toca. Entonces, yo no conozco el conjunto de la revisión que proponen en ningún caso, pero desde la lectura más general, me parece que es súper completa y relevante. Y creo que en el fondo, algunas de las formas en que nosotros con colegas hemos ido delimitando el concepto están completamente en la línea con lo que yo observé. Eh, Eso sí, de acuerdo con usted, es que como tienen una raíz histórica empírica en movimientos sociales, son conceptos que cruzan muchos debates distintos y se van acoplando de forma diversa, y creo que son difíciles de organizar en un solo corpus. Eso un poco me da la impresión. Por ejemplo, el debate de la justicia ambiental originalmente, que después se mueve a ser la justicia climática, como decía Dominique, y el debate de la transición justa. Dos comentarios generales sobre eso. Primero, con respecto a la modalidad más teórica al uso de los conceptos, yo estoy de acuerdo con María Paz, que a mí me parece que ambos conceptos son conceptos más bien que nacen empíricamente. Entonces, yo creo que sería súper interesante ver cómo se conectan con los usos o con casos. Y algunas de las otras revisiones conceptuales que yo he leído y ocupado sobre justicia energética, transición justa, hacen ese ejercicio. Decir, ok, este concepto acá se aplica acá. Y yo creo que eso conecta con la discusión de la segunda pregunta sobre Latinoamérica, porque justamente creo que hay mucho que aportar en torno a cómo estos conceptos también son disputados o construidos desde los territorios, o reconstruidos, repropuestos, etc. Ese es un concepto, una reflexión general. Y lo segundo general es lo poco que hay sobre acción climática. Y creo que eso es interesante, que ustedes mismos lo proponen, porque el concepto de acción climática, a mi juicio, está en otro horizonte como analítico, que es más bien de procesos de transformación. Si es que justicia climática, así lo veo yo al menos, y transición energética justa, son como conceptos de horizonte normativo, de hacia dónde queremos llegar o que ocupamos para hacer un juicio crítico de los procesos que observamos, yo veo más acción climática como un proceso de transformación en curso, más como el de transición sustentable, por ejemplo. Entonces, quizás ahí tuvo que ver o tiene que ver con el horizonte en el cual se discute, pero no deja de ser interesante ver de qué poco conectados están estos discursos. Después, entrando más en las secciones sobre, bueno, justicia ambiental y climática, como decía, no es mi área principal de investigación, como la alimentación más conceptual.
y en honor al tiempo solamente dos acotaciones. Primero, esta distribución que decía Dominique sobre la dimensión distributiva, procesual y reconocimiento, a mí me parece súper potente. Operativamente es de alguna forma la que hemos ocupado cuando trabajamos, y en este trabajo también que todos tenemos de ir delimitando conceptualmente. Yo agregaría una dimensión adicional de justicia que aparece tanto creo que en la discusión más académica, pero también desde los territorios, que es la justicia epistémica o ontológica, no sé cómo llamarla, pero algunas personas la meten en reconocimiento, pero tiene que ver con lo fundamental que es también reconocer que las relaciones entre naturaleza y sociedad son definidas, son construidas desde diversos mundos, perspectivas y saberes, un poco lo que decía también María Paz sobre el diálogo de saberes, y creo que eso también involucra un principio de justicia, cómo se reconocen estas visiones en los principios de transición. Eh, Eso creo por una parte. Y lo otro es que me parece que todo el debate sobre, sobre justicia climática, de alguna forma, en el debate sobre todo más distributivo, tiende a centrarse, o está bien, pero me parece que hay un elemento por complementar que no aparece tanto, que tiene más que ver con el espacio de las causas, de la distribución de responsabilidad en torno al consumo, el acceso y los estilos de vida. Creo que muchas veces se discute mucho sobre la justicia climática en términos de los costos que se generan o está generando la crisis climática, la desigual distribución de los costos, pero también sobre la distribución de las causas hay un debate importante en términos, por ejemplo, de la dimensión de clase planetaria, en términos de quiénes contribuyen más a emitir y a generar los costos, o incluso los debates en torno a cómo limitar los mínimos y los máximos de consumo de las élites globales en torno a los viajes, etcétera. Por ejemplo, este debate sobre corredores de consumo, hay toda una discusión ahí que creo que conecta con justicia climática, pero en general no es tan abordada como la más que tiene que ver con el proceso. Eso sobre justicia climática. Sobre transición justa, la lectura que yo hago es que el concepto de transición, al igual que la acción climática, yo lo veo más como un proceso, es como un concepto más que denota un proceso y no un horizonte normativo. Entonces, esta conexión que ustedes describen, para mí es novedosa, porque toda la discusión sobre transiciones yo no la asocio tanto a un debate normativo, y en general cuando pienso en transición justa, pienso en el debate de transición energética justa, que es algo que viene más del mundo sindical, y cómo se ha ido transformando en un debate más amplio. Entonces, algunas definiciones del artículo son definiciones más bien que yo veo de proceso, como de transiciones sustentables en general, y creo que justamente es interesante ver desde su artículo cómo se ha ido incorporando un componente normativo, que a mí me parece que es fundamental, dándole este carácter de justo. Pero muchas de las definiciones, por ejemplo, hay una de un autor García que mencionan, son más bien como definiciones de transición socioecológica. El énfasis está más en describir el proceso que en el horizonte normativo. Otros comentarios muy breves sobre transición justa. Concuerdo con María Paz de nuevo en el rol central de la agencia. Creo que el concepto de transición justa enfatiza mucho esta dimensión más bien de los costos, de los perjuicios, pero creo que es importante relevar también la posibilidad de generar alternativas, de pensar cambios, de imaginar diferencias, otros futuros desde actores, comunidades, desde territorios, y creo que eso es fundamental a propósito de la segunda pregunta. Y muy brevemente, sobre la segunda pregunta, que es la fundamental a mi juicio, que es la mirada desde Latinoamérica, tres cosas como para la discusión nomás. Lo primero, me parece que lo fundamental acá es la naturaleza situada de cómo estos conceptos se utilizan muchas veces fuera de la academia, o cómo son apropiados, disputados y construidos desde los territorios. Yo creo que ahí hay un tremendo aporte que hacer en términos de pluralizar. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio que ustedes están haciendo académico, eso igual es complejo, porque yo entiendo que ustedes están trabajando con el horizonte de artículos WOS, pero justamente al ser estos conceptos que nacen también desde los territorios, desde distintas pugnas concretas, sería interesante pensar cómo desde Latinoamérica se resignifican también en ese espacio más de disputa, creo yo. Estoy pensando, por ejemplo, en el trabajo de la María Estela Suampa sobre la transición energética popular, o sea, cómo la disputa nace desde lo territorial, no desde lo académico. Eso por una parte. Es decir, sería choro complementar la discusión más desde los artículos que formalizan con cómo distintos movimientos y actores están utilizando estos conceptos, los están modificando, los están disputando.
Y lo segundo, me parece que sería interesante, en línea con lo que planteaba antes, de problematizar también desde Latinoamérica el debate de la justicia ambiental y la transición justa desde el punto de vista de la justicia epistémica, ¿no es cierto? Y de la posibilidad de incorporar otros mundos y otras formas de entender, otras cosmovisión, etcétera, no solo al punto de vista de las consecuencias que generan los procesos de extractivismo, por ejemplo, de capitalismo verde que observamos, sino también de las posibilidades alternativas y futuros posibles. Entonces creo que ahí hay un espacio para mirar cómo podemos aportar nosotros, y creo que ahí hay mucho trabajo en términos no solo desde lo académico, sino también, de nuevo, desde los movimientos sociales, lo territorial. Estoy pensando en discursos que problematizan horizontes normativos, el discurso del buen vivir, del decrecimiento, la forma en que se ha reproblematizado acá, etcétera. Entonces, eso son algunas de las ideas. En realidad disfruté mucho el trabajo y creo que es fundamental poder avanzar en precisión conceptual, sobre todo porque estos, insisto, son conceptos en disputa y que ya han sido reapropiados por actores en todo el espectro, como decía María Paz, del mundo corporativo, de formas de capitalismo verde que uno observa que utilizan la misma repertorio conceptual, pero significando otra cosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. Bueno, le damos la palabra a Pedro Cisternas, que es candidato a doctor por la Universidad de Edimburgo en Derecho. Ahí estoy. Hola, oye, primero, gracias por la invitación a la Dominique y al equipo. A mí, o sea, primero decir como importante poder tratar de llevar esto a un trabajo, porque me parece que es un desafío muy grande poder conceptualizar o intentar definir conceptos como justicia climática o transición justa, que son tan dinámicos, sobre todo en este momento. Dinámicos, ¿por qué? Tanto con lo que mencionaba María Paz y Tomás sobre como el dinamismo que tienen los territorios, pero también dinámico en cuanto a lo que pasa en foros un poco más globales de discusión. Entonces, me parece que es una cosa muy necesaria y sobre todo desde la perspectiva como América Latina y el Caribe, que a veces como que yo tengo una visión particular respecto de que creo que estamos un poco silenciados, pero al mismo tiempo como no ha existido un ejercicio de reconocimiento del aporte del sur global y especialmente de América Latina y el Caribe en la construcción de todos estos conceptos a nivel global. Entonces, pero me voy a referir a eso un poquito más adelante. Pero nada, gracias por la invitación en ese sentido. Sobre las preguntas que se hacen, a ver, yo estuve leyendo el paper, a mí me gustó harto porque de alguna, con lo complejo que resulta ordenar toda esta idea, me parece que se logra y obviamente yo creo que son temas que probablemente van a tener que ir integrando factores nuevos constantemente. Me llamó mucho la atención la metodología, sobre todo la parte como del dictamen, para definir o no como la importancia o la relevancia que cada uno de los papers tenía respecto de los conceptos. Y ahí tengo un comentario. Bueno, la mayoría de mis comentarios va a ser desde lo más legal, pero mi primer comentario es que me llamó la atención que no se considerara en la búsqueda de los papers el concepto de equidad, porque en general el artículo, bueno, en general el régimen climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, reconoce en su artículo 3 el principio de equidad climática, que de alguna manera se desarrolla teóricamente en estas dos dimensiones de equidad intergeneracional e equidad intrageneracional. Y también, bueno, a nivel como más espacial respecto de lo que es la equidad interestatal, que está representada por el concepto de responsabilidad, o sea, por el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Bueno, y también la equidad como a nivel interno más doméstico. Entonces, eso me llamó la atención porque creo que de alguna manera incorporar ese término podría abrir bastante la búsqueda, sobre todo en la literatura climática,
desde el punto de vista como del derecho, porque en general los papers que se refieren al tema de la justicia climática usan el concepto de equidad, climate equity o adaptation equity o intergenerational equity, en vez del de justicia, por una razón que está asociada a que está más definido. De hecho, hay una propuesta de la International Law Commission ahí, de la Comisión de Derecho Internacional, que, bueno, que define, uno de los conceptos que define es el de equidad climática, y entonces eso podría ser interesante como explorarlo, como tirarlo a la búsqueda, porque podría abrir una serie de otros debates, sobre todo respecto de la amplitud como la amplitud y restricción que ha tenido el concepto de la equidad o justicia climática en el desarrollo del régimen climático global. Y ahí eso uno lo puede ver en el desarrollo tanto de la Convención Marco, de cómo pasamos de la Convención Marco al Protocolo de Kioto, y cómo pasamos del Protocolo de Kioto finalmente al Acuerdo de París, que es un concepto de equidad mucho más flexible. Entonces eso podría ser bueno o sea, sería interesante mirarlo. Y ahí, asociado con lo anterior, creo que otro concepto que podría ser interesante en ese sentido, pensando que son como conceptos originales de los cuales proviene la transición justa, y también o como conectados a justicia climática y transición justa, es el elemento diferenciador, como que básicamente son las responsabilidades diferenciadas. Y ahí yo creo que hay algunos autores que o sea, que de hecho fueron como los propulsores del concepto y que son del Global South, como la Banja y que habla del differential treat, como el tratamiento diferenciado en derecho ambiental, y Osudumo Atapatu. Entonces yo creo que quizás como haciéndole zoom a la justicia climática como desde el punto de vista más del derecho, se podría integrar una buena cantidad de autores y papers. Eso y en general, como como sobre el alcance también de la literatura, me parece que con la advertencia de lo anterior, en materia de transición justa, creo que hoy día concuerdo mucho con lo que planteaban anteriormente Tomás y María Paz en cuanto a la construcción del concepto desde el nivel territorial, pero y también me parece que es bueno mirar cómo este concepto se está hoy día discutiendo en la academia, pero hoy día al final la academia lo que hace es básicamente, por lo menos desde el derecho, es discutir acerca de lo que o sea, las ideas que se están discutiendo tanto a nivel como doméstico en los estados, de cómo implementar este concepto, a nivel global en las negociaciones climáticas, de cómo entender este concepto, o a nivel más judicial de cómo este concepto está siendo interpretado por las Cortes. Y en ese sentido hay una serie como de elementos que creo que desde América Latina pueden contribuir al desarrollo del concepto principalmente de transición justa y de justicia climática, y climática como prefiramos decirle. Y ahí como que creo que, y con esto como termino mi tercer punto, pero los conceptos de equidad climática, como a nivel del régimen internacional climático, de la Convención Marco, surgen mucho por el empuje del Global South. Básicamente, si uno revisa las actas de las negociaciones de la primera Convención Marco del 92, de la Convención Marco de Cambio Climático, los países del sur global son y en general el grupo del G77, son los que empujan la incorporación del principio de responsabilidades comunes y diferenciadas, la incorporación del principio de equidad. Al contrario, los países del norte global, porque no querían responsabilizarse mucho de lo que habían generado, digamos, un poco
trataban de, ojalá ponerlo en una parte o en una sección no tan importante de la convención. Pero finalmente quedó en la parte de los principios. Y eso nace del sur global. Y nace de una demanda de los estados que representaban en ese momento el sur global. Lo mismo pasa hoy día, y ustedes lo mencionaron, de hecho, en el paper sobre pérdidas y daños. Cuando hablamos de pérdidas y daños, es una demanda que viene antes del año 92. Entonces, hoy día Pérdida de Daños tiene un mecanismo, el Santiago Network, pero también hoy día se está negociando el fondo de pérdida de daños. Entonces eso también es interesante porque de alguna manera ha sido el empuje de los países del sur global en base a la bandera de la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el que ha hecho también avanzar el régimen hacia una noción y eso obviamente repercute en cómo nosotros entendemos también la equidad climática. Entonces yo creo que si bien la academia hoy día está un poco, si uno revisa la academia en general, los autores son la mayoría del norte global, yo llegaría a entender que en general analizan un producto que ha sido empujado y levantado desde el sur global. Entonces, se da una dicotomía rara ahí. Y eso tiene que ver básicamente con un tema no sé, de, de la situación, o sea, de cómo la academia está conformada también a nivel como de desigualdades también que existen y el poco reconocimiento que se da también a los países del sur global y en América Latina y el Caribe, y también temas del lenguaje. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Siguiendo con esa idea, creo que, por ejemplo, hace como un año más o menos, hicimos un trabajo con gente de distintas partes de América Latina, publicamos un informe sobre litigación en transición justa en América Latina y el Caribe, e identificamos como 18 casos. Y de los 18 casos que identificamos, el 55%, 10, 11 casos, eran sobre litigación de transición justa enfocada o atacando proyectos de energías renovables. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en general esos proyectos de energía renovable eran en general de compañías del norte global. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos casos? Porque las cortes, de alguna manera, al abordar estos casos, también van contribuyendo a la definición que América Latina y el Caribe puede tener del concepto de transición justa. Y lo mismo pasa a nivel de negociaciones climáticas globales. Hace poco, en junio, estuve en Bonn en las negociaciones climáticas previas a la COP28 y en la discusión, la negociación del programa de transición justa, ¿sí? Había una tensión muy grande, que era entre la amplitud y la restricción al concepto de transición justa. Los países del sur global en general, o sea, los países del sur global, de alguna manera, excluyendo a los petroleros, digamos, empujaban por un entendimiento más amplio de la transición justa, fuera de lo restrictivo a que lo aplicaban países del norte global con un enfoque más en lo laboral y en lo energético. Entonces, ahí se da otra tensión. Y de alguna manera, hoy día, si el régimen climático finalmente adquiere esa noción más amplia de la transición justa, de nuevo, el sur global empuja un concepto. Entonces, ahí, y con esto termino, creo que es súper interesante tener como esto que plantean estas corrientes del tercer mundo del derecho internacional, el TWAIL, que es cómo se reconoce que es como el desconocimiento, el poco reconocimiento que se da al rol que el sur global ha tenido en el desarrollo de conceptos que hoy día son fundamentales para el régimen climático global. Entonces yo creo que si bien hay un problema de presencia, también hay un problema de poco reconocimiento, y no solamente poco reconocimiento de los que están en el norte global, sino también un poco reconocimiento que nosotros mismos de repente hacemos, no hacemos. Y ahí yo creo que algo que va a definir mucho los futuros caminos de los conceptos de equidad climática / justicia climática y transición justa va a ser la opinión consultiva esto estoy hablando desde lo legal, ¿no? Pero va a ser la opinión consultiva que lance la Corte Internacional
y también la Corte Interamericana sobre esto, porque de alguna manera le va a dar subconsistencia a estos conceptos en términos de responsabilidades, de obligaciones, y eso yo creo que también ha sido propiciado por Tuvalu, que es una isla del Pacífico Sur, y que de alguna manera está empujando una transformación también conceptual en ese sentido, y de nuevo, desde el sur global. Entonces, yo quería hacer ese punto de alguna manera, y me parece que todo eso, o sea, que todos esos elementos van muy en línea con lo que el grupo de trabajo acá quiere de alguna manera sentar, y me parece que esta discusión es demasiado necesaria, y este ejercicio es demasiado necesario en América Latina, sobre todo desde el punto de vista interdisciplinario que lo están planteando ustedes. Así que muy agradecido de haber sido invitado a comentarlo, y feliz de seguir atento a lo que vayan descubriendo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Entonces, seguimos nuestra ronda con Gloria Lillo. Gloria es la jefa de la Oficina de Transición Socioecológica Justa del Ministerio de Medio Ambiente en Chile. Gloria. Hola, buenas tardes ya a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Felicito el estudio y felicito el esfuerzo, como ya han mencionado el resto de los panelistas. Nunca es fácil hacer una revisión sobre conceptos que todavía están en una etapa como de formación o de consolidación respecto a definiciones, a consensos. Y también reconozco esa dificultad de que mucha literatura desde Latinoamérica es una literatura gris, que incluso hay mucha que no necesariamente está formalizada, hay también muchos conocimientos, creo que María Paz lo mencionó de alguna manera, muchos conocimientos eh, que no están tampoco en un texto escrito, que están en las mismas personas que viven ahí, eh, y que, como decía Pedro, también han sido parte de lo que entendemos por transición justa, por justicia climática, por justicia ambiental. Yo quisiera, dado que mi puesto es el de jefa de la Oficina de Transición Socioecológica Justa, yo me quisiera enfocar un poco más en el concepto de transición justa, que es un poco el que nos convoca, y al final quisiera hacer cuál es el link con la relación que nosotros vemos desde acá y cómo lo hemos conceptualizado con justicia climática y con justicia ambiental. También quiero hacer un disclaimer, nosotros tuvimos acceso un poquito antes a la revisión bibliográfica que habían hecho desde el CR2, que nos ha sido muy, muy útil también para ir desarrollando nuestras propias conceptualizaciones, y nos parece que eso es trascendental, tener las conversaciones no solo a nivel académico, a nivel de servicio público, a nivel central, también a nivel territorial, y cómo seguimos construyendo estos conceptos y para después pasar o seguir estando en la etapa de implementación, pero una implementación que sea realmente. Cuando hablamos de qué es lo que falta en la revisión, y lo primero que a mí se me vino a la cabeza es que muchas veces se habla de transiciones, pero nunca queda explícito cuáles son esas transiciones. Como yo lo veo, hay una transición energética que es muy clara, que es muy evidente, que tiene plazos, que tiene metas asociadas, que de hecho se han subido sector privado. En Chile tenemos una calendarización de cierres de centrales termoeléctricas a carbón, que en sí mismo ha impulsado procesos territoriales que tienen que ir de la mano con transición justa, y que también responden a demandas de justicia climática y de justicia ambiental, que son inseparables, pero me parece que hay muchos más. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos al caso chileno y vemos el caso de Quintero Puchoncaví, delimitarlo solamente a transición energética queda corto, queda estrecho. Ese es un territorio que se enfrenta a muchísimas más problemáticas, y que impactan diferentes sectores. Ahí tenemos el sector portuario, tenemos empresas, bueno, el mismo cierre de la fundición Ventanas que se realizó este año podría caer también en la categoría de transición justa, por lo menos nosotros desde ese punto de vista sí lo vemos. Y por ejemplo, desde la oficina también estamos trabajando con transición hídrica justa, entendiendo que
es parte de, quizás no desde el punto de vista de las emisiones de cambio climático, bajo la conceptualización más clásica de transición justa, pero sí desde la perspectiva de impactos del cambio climático y cómo los sistemas de gobernanza que tenemos en Chile de alguna manera no han permitido enfrentar el problema que cada vez se hace más agudo en nuestro país. Y luego está, aparte de lo sectorial, lo territorial, como decía, en qué territorios se están ocurriendo estas transiciones, que sean justas o no, ya están ocurriendo, y de los cuales deberíamos hacernos cargo de alguna manera. Ahora, aquí desde el punto de vista del Estado es súper complejo decir, es súper complejo priorizar. El Estado naturalmente tiene pocos recursos, es una maquinaria que anda lenta, lo conversamos de hecho en la última conversatorio que participé con María Paz, y ella muy acertadamente decía que el Estado naturalmente, por su estructura, por su rol, es muy difícil que se pueda ir adaptando de manera rápida a todos los cambios que van sucediendo y a todas las necesidades que también van emergiendo de manera muy rápida. Pero para estos casos en particular se hace súper urgente que identifiquemos dónde hay que poner más atención. En Chile, no, desde la oficina y desde esta administración se ha puesto una priorización en aquellos territorios que están comprometidos con cierres de centrales termoeléctricas a carbón o reconversión de centrales, pero, insisto, nos queda corto, hay más y hay más demanda. Y eso me lleva a hablar sobre zonas de sacrificio, porque me parece que en Latinoamérica, y aquí pasando un poco al segundo punto, en Latinoamérica es muy difícil hablar de transición sin hablar de zonas de sacrificio, que de alguna manera son los territorios que han ido trayendo estas temáticas a la palestra. Primero, desde el punto de vista de justicia climática, justicia ambiental principalmente, diciendo aquí necesitamos un cambio, aquí necesitamos una transformación, y los conceptos de transición justa parecen de alguna manera poder adaptarse a las necesidades que van surgiendo desde ahí. Podríamos discutir sobre eso, qué tan apropiado es o no, pero puede ser una respuesta, y es la respuesta que nosotros también estamos buscando desde acá. Y quizás por eso mismo pensaba que el concepto de zona de sacrificio, que en sí mismo es un concepto que creo que se ha desarrollado, yo entiendo que nace desde el hemisferio norte también, pero me parece que el desarrollo conceptual y el desarrollo empírico viene desde el hemisferio sur, viene desde países latinoamericanos en particular, y afectan en gran consideración cómo se implementan todos estos procesos de justicia ambiental, de transición justa en Latinoamérica, por lo menos desde la experiencia que hemos visto nosotros acá. El tercer punto que yo quería traer a colación es que después de la conceptualización se empieza a implementar, como decía, hay procesos que empiezan a andar de manera automática, porque son procesos que ocurren, no necesariamente planificados, sino que van ocurriendo, van emergiendo. Y necesitamos saber evaluar esos procesos, cómo van andando. Yo sé también que Cerrado está trabajando en indicadores. Para mí, creo que los indicadores, y también desde el Estado, resulta súper importante tener indicadores de resultados y de procesos que nos permitan analizar, adaptarnos a los procesos, cómo van ocurriendo, qué tan bien, qué tan mal, qué hay que cambiar, cómo realmente le vamos ajustando el camino para que sean procesos realmente justos. Y no nos quedemos solamente en el proceso. Tomás por ahí también lo comentaba, transición justa habla más sobre el proceso que sobre la meta, pero cuando le ponemos el justo al final también se genera una expectativa con la cual tenemos que cumplir. Y de ahí yo también rescato muchísimo las conceptualizaciones de qué es lo que es justicia, qué entendemos como justicia, y cómo lo podemos evaluar en la práctica. Para ir cerrando, a mí me parece, como con todo lo que he dicho, desde el Ministerio y desde esta administración estamos trabajando con el concepto de transición socioecológica justa, porque entendemos que el concepto de transición justa, si bien es muy completo y tiene un bagaje amplísimo, y también hay una parte de la conceptualización de transición justa que habla de transiciones y que lo amplifica desde una perspectiva más integral,
nosotros queremos hacer énfasis en esa perspectiva integral, que considere, que pone en el corazón a los procesos sindicalistas, a los procesos laborales, pero que no deja fuera a la justicia ambiental y la justicia climática, entendiendo que acá la primera necesidad, y todos estos procesos vienen surgiendo desde antes en los territorios, antes que nosotros habláramos de todo esto, de que le pusiéramos nombre, ya existían territorios que estaban sacando a colación que aquí se necesitaba un cambio y que teníamos que avanzar en generar esos cambios de una manera gradual pero justa, considerando las urgencias que cada uno de estos territorios tiene. Y ahora sí, para terminar, y moviéndonos un poco hacia qué pasa después de todas estas conversaciones y para empezar a implementarlo de manera correcta, creo que tenemos que acordar qué es lo mínimo para todos estos procesos, qué principios rectores vamos a tener, en qué cosas no podemos ceder. Está claro, por ejemplo, que trabajo decente es un principio que se tiene que respetar en cualquier proceso, pero también podemos hablar de, bueno, justicia climática, justicia ambiental, justicia intergeneracional, igualdad de género, enfoque de derechos. En el fondo hay un montón de temas que se pueden aplicar después a cómo se implementan todos estos procesos y que son trascendentales para poder dar una guía a cualquier actor que se vaya a involucrar y que quiera en diferentes escalas implementar acciones que tiendan hacia un proceso de transición. Y no puedo dejar de mencionar que en Latinoamérica en particular tenemos un tema con inversiones y financiamientos que apunten hacia estos procesos justos. En el fondo no nos podemos quedar solamente en las ganas, en generar diseños metodológicos, en generar diseños políticos incluso, que están ahora en el corazón de nuestro programa de gobierno, sino que también tenemos que avanzar decididamente en un financiamiento que lo permita extender en el largo plazo, porque esta no es una necesidad que vaya a quedar aquí nada más, sino que se va a seguir surgiendo y que vamos a tener que seguir abordando. Eso, gracias. Gracias, Gloria. Bueno, por último tenemos a William San Martín, que es profesor e investigador de Ciencia, Tecnología y Gobernanza Ambiental en el Worcester Polytechnic Institute en Estados Unidos, así que dejo a William para que nos dé sus comentarios. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación y a todo el equipo por el tremendo trabajo que han hecho en este estudio. Para contestar las preguntas, me gustaría enfatizar dos dimensiones que veo marginalizadas en la literatura analizada en este trabajo. El primero tiene que ver con el vínculo histórico entre justicia climática y justicia ambiental. Este vínculo, con un origen en los movimientos sociales en los años 70 y 80 en los Estados Unidos, tiene sentido para discusiones académicas en esa región, porque la conecta con procesos de segregación racial de más larga duración, que abren espacios para vincular preguntas sobre capitalismo y colonialismo, y con otros grupos marginalizados, por ejemplo, comunidades indígenas y migrantes. Esta historia nacional de origen, sin embargo, invisibiliza procesos más transnacionales que han influenciado los movimientos y las discusiones académicas sobre justicia climática. Estoy pensando acá, por ejemplo, cómo la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972, los procesos de descolonización en África y Asia y su lucha por la autodeterminación para controlar y gestionar recursos naturales, y los movimientos de oposición a proyectos de desarrollo durante la Guerra Fría en Latinoamérica, por ejemplo, han también influenciado el debate sobre justicia climática, especialmente afuera de Europa y Estados Unidos. Los temas sobre medio ambiente y justicia también han sido críticas en las discusiones sobre la autodeterminación en términos de autonomía y soberanía para gestionar recursos naturales, así también los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente, desde el surgimiento de las organizaciones intergubernamentales a mediados del siglo XX. Estoy hablando del periodo de posguerra, cuando un grupo importante de naciones postcoloniales entran a la arena de las relaciones internacionales. Por lo tanto, el vínculo histórico entre justicia climática y justicia ambiental, de hecho, se ha desarrollado antes y en múltiples esferas, desde lo local a lo internacional, más allá de movimientos sociales específicos en Estados Unidos. Y esto trae diferencias conceptuales importantes que me gustaría mencionar. Académicos como Joan Martínez Alier han teorizado sobre las diferencias entre los conflictos que él llama contra los efluentes de la opulencia, emergiendo en regiones más industrializadas, de los conflictos asociados a las demandas por mantener el acceso y el control de la tierra y recursos naturales necesarios para la supervivencia física y cultural de las comunidades.
Aunque estas diferentes trayectorias podrían fácilmente encajar en distinciones entre naciones ricas y pobres, la lucha específica de los pueblos indígenas para hacer cumplir los derechos territoriales con el fin de conservar el acceso y la soberanía sobre la tierra ha sido analizada de manera similar en países ricos como Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y en naciones menos ricas como en Latinoamérica. Estos casos sugieren que se requiere más atención a las múltiples y a veces conflictivas demandas ambientales que han surgido en los movimientos sociales dentro y fuera del Estado-Nación y fuera de las formas occidentales de generación de conocimiento. Y esto me lleva al segundo punto que me gustaría hacer. El énfasis en teorías redistributivas que el artículo señala y que parece muy pertinente hoy día en las discusiones, tiene mucho sentido porque muchas de estas discusiones académicas emergen en un contexto de gobernanza neoliberal y de incremento de desigualdades socioeconómicas en países que implementaron políticas económicas neoliberales desde los 70. Sin embargo, aproximaciones solo centradas en aspectos redistributivos o que tienden a concebir la justicia procedimental y el reconocimiento como elementos redistributivos dejan de lado perspectivas feministas, decoloniales e interseccionales que han expandido nociones de justicia a organismos no humanos o más que humanos, lo que ha sido desarrollado en la literatura en inglés como justicia multiespecies. Discusiones sobre la justicia multiespecies han ayudado a ampliar las preguntas sobre quiénes son los sujetos de la justicia, qué está en juego cuando los sistemas legales y los movimientos sociales lo capturan y quién se beneficia. Y hay un par de contribuciones importantes aquí que me gustaría rescatar por el caso latinoamericano. Las teorizaciones sobre justicia enfocadas en las capacidades, una trayectoria conocida en inglés como el Capability Approach, ha sido reapropiado por discusiones sobre justicia multiespecies para considerar el bienestar biológico, fisiológico y cognitivo de los animales en relación a sus relaciones e interdependencias biológicas y ecológicas con los humanos y otras especies. Lo que ha emergido en estudios sobre cosmovisiones indígenas y afromestizas en el contexto latinoamericano. En estos movimientos sociales vemos constantemente referencias y concepciones a la justicia que tienen que ver que en el fondo critican el carácter más antropocéntrico y nos entregan una visión más plural. La justicia multiespecies también ha ampliado preguntas sobre las teorías distributivas y procesuales de la justicia. Por ejemplo, en términos de personalidad jurídica, los cuales son centrales en las discusiones sobre los derechos de la naturaleza en la actualidad. De hecho, yo diría que la integración de los derechos de la naturaleza en procesos de reforma constitucional en Latinoamérica son un caso bien particular en las que estas nociones alternativas de justicia aparecen en sistemas legales y en las cortes, en países como, por ejemplo, Bolivia y Ecuador, que han sido mayoritariamente estudiados. El surgimiento de los derechos de la naturaleza, la intersección de los movimientos sociales y el derecho proporciona ideas críticas para pluralizar el análisis y la práctica de la justicia en la gobernanza climática. Estas ofrecen nuevas vías para ampliar nuestra comprensión de la justicia más allá de las perspectivas occidentales centradas en lo humano y en lo distributivo. En primer lugar, los derechos de la naturaleza se basan en luchas de largo plazo sobre la soberanía ambiental y la autodeterminación que históricamente han surgido en encuentros neocoloniales o postcoloniales. En segundo lugar, los derechos de la naturaleza como proyectos procedimentales y epistémicos amplían el reconocimiento y la voz de entidades y especies no humanas y proporcionan nuevas formas de alinear los sistemas naturales, humanos y económicos con la lucha histórica de las comunidades marginadas, para crear formas alternativas de gobernar y gobernar estas interacciones entre humanos, el planeta, a escalas local, nacional y regional. Y quisiera terminar acá con una discusión de aspectos metodológicos vinculada un poco a la discusión que Tomás y María Paz estaban compartiendo respecto a justicia epistémica. En la interacción entre conocimiento y gobernanza existen dificultades importantes sobre el peligro de delegar demasiado poder a expertos y a otras élites intelectuales a expensas de los procesos de democratización, que aún son súper importantes, especialmente en la región. Especialmente cuando los expertos tienden a pasar por alto las nociones más complejas y múltiples de equidad y justicia inherentes al ámbito de los conflictos sociales y las instituciones. O en contextos donde los actores que producen y difunden conocimiento son más diversos que las tradicionales comunidades epistémicas compuestas únicamente por científicos o académicos con credenciales tradicionales. Y un poco la discusión que estábamos teniendo antes. Si el objetivo es examinar cómo conceptos de justicia climática y transiciones justas son debatidos en circuitos académicos y visualizar diferencias entre producción internacional, regional y nacional, habría que preguntarse también cuáles son los espacios alternativos que existen donde discusiones teóricas sobre gobernanza están apareciendo.
cuáles son las barreras o las agendas distintas que impiden ciertas teorizaciones de aparecer en la literatura indexada. Estoy pensando aquí en particular en las plataformas que usan las publicaciones en español o portugués en revistas de escala regional o nacional, en tesis de magíster o doctorado en universidades regionales, y reportes que organizaciones sin fines de lucro o de investigación, trabajando cercanamente con comunidades, pueden estar publicando y mostrando un abanico más grande de cómo estas teorizaciones se están formando en la práctica. La pregunta clave aquí es, ¿hay otros espacios donde formas de producción de conocimiento que no siguen el lenguaje o las formas de la academia occidental están apareciendo? Y lo que me parece más importante, cómo estas pueden diferir o estar más vinculadas a teorizaciones que emergen de los movimientos sociales en el sur global que aquellas plasmadas en las publicaciones indexadas. Estos son los espacios en los que creo desarrollos conceptuales de Latinoamérica pueden contribuir a las teorizaciones de la literatura indexada, ya como en el fondo nos aproximamos a proyectos de investigación respecto a justicia climática. Muchas gracias. Muchas gracias, William. Bueno, estamos en la hora, en realidad, a la 1:30, han habido algunas preguntas, yo he tratado de pasarlas, están en el Q&A y algunas personas las han respondido, nos han preguntado por profundizar, que María Paz profundizara en el modelo económico, a qué se refería, porque Gloria profundizara en cómo incorporar a las comunidades. Y también ampliar la visión, ¿verdad?, de la revisión. Yo creo que por respeto a los tiempos que les pedimos a nuestros panelistas, vamos a ir terminando. Yo eso sí quisiera al grupo del panel preguntarles si tienen algo que a partir de la conversación, de lo que escucharon, les resultara, al tiro María Paz, les resultara que quisieran decirlo, porque bueno, a eso vinieron, ¿verdad? A conversar, a compartir, así es que quisiera dar un minuto, lo que sea breve, para que cada uno pueda decir cualquier comentario que haya surgido y que considere importante antes que cerremos. Así que María Paz, por favor. Sí, muchas gracias, Cecilia. Breve y también como respondiendo un poco y aprovechando de que fui la primera, entonces aparecen obviamente muchos más elementos ahora al escuchar a los demás. Muchas gracias por eso y por las convergencias, que siempre es muy grato. Y responder un poquito a la pregunta que ofrece una apertura, un marco más grande también de esta discusión, ¿qué es lo que vamos a entender por desarrollo y crecimiento en un escenario de transición? Esta pregunta siempre es medio incómoda porque uno obligatoriamente tiene que referir a cuáles son los límites del crecimiento sostenido y reconocer que efectivamente estamos en una debacle ambiental y social y política por el supuesto de crecimiento sostenido en un planeta limitado. En la medida que sigue ocurriendo esta demanda sostenida de energía y materiales, por muy eficientes que sean los mecanismos distributivos, seguimos presionando muy por encima de la capacidad regenerativa de los cuerpos y los territorios. Entonces, definitivamente es indispensable esta pregunta para pensar y explorar otras economías y otras maneras de entender que vamos a entender por bienestar fundamentalmente. Y ahí hay una convergencia bien interesante entre la academia que reflexiona sobre esta idea de agencia, esta idea de encarnar en el cuerpo y en el territorio las otras posibilidades y otras formas de distribución y otras formas de tener riqueza, junto con las prácticas, experiencias y tradiciones culturales de los pueblos, y en particular esta mirada de múltiple agencia de los pueblos indígenas y de los nuevos materialismos en relación a la energía puede ser una oportunidad muy buena de empezar a reconocer la actoría de todo lo existente y todo eso configurando la posibilidad de bienestar y superación de la pobreza energética y de entender otra manera de habitar la tierra, que trasciende esta romantización del deseo por objetos transitorios que es tan propia del capitalismo moderno, de poner el foco en la nueva tecnología o en la innovación o en el objeto de consumo, Neymar subiéndose a un avión él solo, por ejemplo, y volver a posicionar esta idea de bienestar asociado al entramado, a la conexión y el reconocimiento de que todo está conectado de alguna forma, que suena un poco trivial y obvia, pero que en términos económicos y energéticos no es para nada obvia, y que precisamente es ahí donde tenemos que empezar a poner estos otros debates con estas otras miradas, tal como han señalado todos los compañeros de panel. Así que eso querría contestar y agradecer. Gracias, María Paz. Un comentario que no alcanza a leer de Felipe Pino hablaba sobre la justicia espacial y si no había aparecido, efectivamente está muy ausente, que eso puede ser una respuesta. No sé si alguno más de los panelistas quiera decir unas palabras al cierre.
Yo quería, a propósito también de los comentarios de la y los colegas, agregar como una perspectiva analítica al artículo de usted. A mí me parece sumamente interesante, pero claramente a propósito de la conversación uno puede distinguir también otros niveles, porque estos son conceptos que, como hemos conversado y ustedes mismos mapearon, se discuten en distintos niveles. Entonces uno ve claramente que está el nivel voz académico, está el nivel de las instituciones internacionales, y más jurídico, que un poco comentaba Pedro con bastante detalle, el nivel de las organizaciones de base, los movimientos sociales, y también hay un nivel normativo, entre comillas, filosófico, que es un poco que son como cuáles son los principios normativos que nosotros queremos, distintos actores, los académicos, las instituciones, las comunidades, poner al centro, como lo plantea María Paz ahora sobre el tema de desarrollo, etcétera. Entonces, esa como dimensión como de muchos niveles, creo que da pie a una reflexión en términos de decir que ganas de saber cómo este concepto se articula en lo jurídico internacional, en los movimientos sociales y los movimientos más territoriales, en la academia, y también la pregunta más filosófica de fondo de cuáles son los principios con los cuales queremos orientar o evaluar, ¿no es cierto?, los procesos de transición, que a mí me parece que es fundamental para hacer investigación en estos temas donde siempre hay un compromiso normativo con lo que uno investiga, por el carácter que está, de los temas que estamos abordando. Eso. Bueno, como ven, llegamos a la hora. No sé si Dominic quiere dar el último agradecimiento en nombre de nuestro grupo por todo lo que ha sido esta conversación, y esperamos poder seguir conversando con ustedes en otras ocasiones. Nuevamente pedirles disculpas por el problema técnico que nunca habíamos tenido, y nuevamente darles las gracias. Pero dejo a Dominic para que haga el cierre. Y antes del cierre yo vi que Pedro quería también hacer algún comentario, así que le doy la palabra a Pedro y después cerramos. Perdón. No importa, muy corto, muy corto. Solo decir que yo creo que o sea, a partir de la discusión y la importancia que tiene esto como a nivel académico, creo que uno de los grandes desafíos que tiene que tienen estos conceptos es la traducción a mayorías. Cómo esto lo podemos traducir a la incorporación de mayorías en el entendimiento de que hoy día es muy interesante o sea, no interesante, es esencial cómo el concepto de justicia climática también define y equidad climática, transición justa, también definen las futuras proyecciones de los estados democráticos. Porque al final hoy día estamos frente a distintas amenazas en distintas regiones del mundo, de hecho a nivel global, que niegan estas posturas, que básicamente las ven como innecesarias. Entonces, la discusión académica hoy día tiene el gran desafío de llevar estos conceptos y facilitarlos y empujar y contribuir a que las mayorías también se hagan parte de esto, porque de lo contrario, al final, las políticas climáticas terminan siendo como un enemigo de las mayorías, como lo que pasó con los telecos amarillos en Francia hace unos años. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío como que parte, o sea, y que este análisis de alguna manera es un buen kickoff para avanzar en esa línea. Y Chile de alguna manera también representa y la región de América Latina del Caribe, de alguna manera hoy día también se ve amenazada por esos negacionismos. Así que eso es solamente apuntar eso como para... Gracias, Pedro. Bueno, muy brevemente, muchas gracias a todos los panelistas porque ha sido muy interesante escucharlos. La verdad que creo que todas sus ideas al equipo que estamos trabajando en esto, nos van a ser muy importantes y útiles para la reflexión que viene y para el trabajo que tenemos que seguir desarrollando ahora. Así que muchas gracias a todos y seguramente vamos a seguir en contacto para lo que viene de este trabajo, que esperamos terminar en el corto plazo, porque también es algo que, como dicen, creemos que es importante que se conozca, ¿no? Así que gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.